Muy buenas tardes, vengo presentando la sustentación del proyecto de Arriendos Medellín. Bueno, entonces estamos tratando el tema de pruebas. Existen muchos tipos de pruebas, en este caso vamos a hacer pruebas estructurales. Uno de los casos más comunes es pruebas unitarias. En este caso, bueno, vamos a utilizar el, el Visual Studio Code y vamos a utilizar el PHP Unit porque vamos a programar en PHP. Entonces lo primero que hacemos es crear una terminal nueva. Estamos dentro de la carpeta correspondiente, en este caso Arriendos Medellín, y lo que hacemos es ejecutar el siguiente comando: composer require def PHP Unit, que es el que vamos a utilizar, y la carpeta que le vamos a poner PHP Unit. Entonces lo que va a hacer esto es traer los archivos necesarios desde internet. Entonces esperamos que vaya. Miren, entonces aquí podemos observar que nos crea un tipo JSON y se va llenando automáticamente. Listo. Entonces ahí estamos. Ahora lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Vamos a crearle un nombre. Le vamos a poner el nombre del titular, en este caso mi nombre. Y le ponemos el nombre del proyecto. Pongámosle arriendo, por dar un ejemplo. Entonces también vamos a poner una descripción. Recordamos que un objeto JSON se compone atributo valor. Entonces el atributo es descripción y el valor sería, por poner un ejemplo, proyecto de pruebas. Y por último vamos a configurar el autoload. Entonces vamos aquí, PSR4. Esto lo hacemos como en Laravel. Entonces app. eh, para hacer estas barras, si no las tienen en el teclado, es con al 92. Las pueden hacer. Entonces decimos crc, que es la carpeta del proyecto o el source. Entonces ahí lo tenemos. Bien. Bien, ahora para que esto se registre como en el autoload necesitamos ejecutar este comando: composer dom. Bien, ahora después de esto lo que hacemos es pararnos o estar dentro de la carpeta y crear un nuevo archivo que le vamos a llamar PHP Unit, que su extensión es XML. Entonces todo archivo de XML tiene una configuración básica. Entonces abrimos y cerramos, doble signo de interrogación, XML, el atributo versión, en este caso es 1.0, y el atributo encoding. Esto que estoy haciendo, pues, eh, o sea, si yo elimino esta línea de código, no pasa nada, pero es una buena práctica. Entonces, UTF-8. Bien, ahora iniciamos con la etiqueta PHP Unit. Entonces, PHP Unit, abrimos y aquí cerramos. Bien, entonces, ¿qué va a tener esta etiqueta? Va a tener el atributo de Bootstrap, que lo que va a hacer es levantarle el servidor para la autocarga o el autoload. Entonces decimos vendor y autoload.php.
y de ahí decimos que los colores es igual a true. Esto es para que en la consola nos muestre, por ejemplo, si sale un error, aparezca en rojito, si se soluciona el error, salga en verde, etcétera. Bueno, ahora entonces lo que hacemos, test suite, cerramos, digo, sí, cerramos el test suite. Y lo que hacemos es darle un nombre al directorio. En este caso vamos a decir test directory. Directorio, o sea, carpeta de pruebas. Básicamente eso es lo que significa. Y aquí definimos el directorio. Entonces aquí directory. Aquí cerramos. Y lo vamos a llamar test. Listo, entonces ahora viene lo interesante. Creamos una carpeta que se llama test o pruebas. Y entonces allí creamos la clase. En este caso vamos a llamarle, no sé, pongámosle publicación test. Test.php. Listo. Entonces, bueno, ese ya lo tenemos configurado, lo podemos cerrar. Este también está configurado. Vamos a cerrar. Entonces vamos a hacerlo sencillo para que el ejemplo se entienda. Entonces iniciamos php unit. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar entonces el php unit, como lo habíamos dicho anteriormente, backslash, vamos a utilizar un framework y backslash, vamos a utilizar un test case. Bien, ahora vamos a crear varias clases, vamos a crear dos clases básicamente. Entonces, backslash publicación publicación y vamos a crear datos personales. Bien, ahora entonces vamos a crear la clase, esta clase que le llamamos publicación test. Entonces, publicación así, publicación test. Entonces lo que va a hacer es extender de la clase test case. Entonces esto se entiende ya que es básicamente que programación orientada a objetos. Se utiliza una herencia, en PHP se utiliza extend. Bien. Ahora entonces lo que hacemos es crear una función. En este caso public function. Entonces decimos, aquí le vamos a hacer prueba. Entonces decimos prueba, añadir datos personales. Podemos poner dp, datos personales, al, bueno, a publicación. Podemos poner a la publicación. Es bueno tener un nombre descriptivo, listo. Entonces aquí tenemos, ¿qué vamos a probar? Vamos a probar que se puede añadir datos personales a la publicación. Bien, ahora lo que hacemos es crear entonces creamos una publicación, hay que tener en cuenta la sintaxis de PHP, entonces publicación es igual a qué? A una nueva publicación. Estas clases yo todavía no las he creado, pero eso es lo interesante de hacer pruebas unitarias. Antes de,
antes de crear el código como tal, pues de una vez hacer las pruebas. Entonces, aquí tiene datos personales. Bien, entonces hasta ahí vamos bien. Bien, ahora entonces tenemos a publicación. Entonces vamos a decirle que podemos añadir DP, datos personales. Y entonces, ¿qué datos personales le vamos a enviar? Entonces, lo que podemos hacer es enviarle los datos personales que hemos creado. Bien, ahora sí, esto es algo que nos ayuda el PHP Unit y es hacer afirmaciones. Entonces podemos decir assert equals, o sea, que busque algo parecido a esto. Entonces le decimos 1, entonces al objeto publicación, que le vamos a decir que nos cuente los datos personales. Eso es un método que todavía no hemos creado, pero justamente es para eso, para comprobar, para hacer la prueba. Ahora, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle que nos afirme si es una instancia de qué clase. De la clase datos personales. Datos personales. Aquí. Entonces, sintaxis de PHP. Entonces le decimos la publicación y que nos traiga, ¿qué nos va a traer? O sea, que nos pongámosle obtener DP, o sea, datos personales. Eso es un método, listo. Pero, ¿qué posición o qué datos nos va a traer? En este caso nos va a traer la primera posición. Entonces hasta ahí, o sea, esto es PHP puro y duro. Pero ya esto sí sería como lo que PHP nos ayudaría. Bien. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, entonces ya tenemos el archivo de pruebas. Ahora vamos a hacer una prueba. Entonces lo que hacemos es vendor, comando vendor, php unit, php unit y php unit, que es el archivo de las pruebas. Bueno, entonces pongamos esto grande, damos enter. Bueno, el comando lo ejecuté como si fuera para Linux, pero entonces como estamos en Windows, entonces se ejecuta de la siguiente manera. php vendor, php unit, php unit y php unit. Listo, ahora sí. Damos enter. Bien, bueno, esta serie de errores se pueden solucionar. Bien, entonces aquí, por ejemplo, ejecutamos este comando vendor bien, hagámoslo acá. Vendor, ya que los otros comandos no me sirvieron, entonces estoy investigando y este comando sí sirve. Entonces, vendor php unit, damos enter. Entonces, aquí, como podemos observar, dice que sí se está ejecutando como tal un test. Y mire que se dice 1 de 1, 100%, el tiempo, la memoria utilizada. Y entonces dice, hay una alerta. Entonces las alertas se colorean se ponen de color amarillo. Recordamos que como le pusimos true, entonces nos marca así estos colores. Bien.
Ahora, dice, no se encontró un test en la clase publicación test, ¿cierto? Pero entonces esto lo podemos solucionar poniéndole al nombre del método, bueno, iniciando con la palabra test, ya que todos esos programas están hechos en inglés. Entonces lo podemos hacer así, test, prueba, añadir publicación, listo. Ahora sí ejecutamos el comando anterior y ahora sí efectivamente nos dice, hay un error como tal, bueno, encontramos un error, o sea que el test vamos bien porque para eso es lo que se hace esto, como para encontrar errores, bien. Entonces dice, se encontró el método para hacer el test, pero hay un error en la clase publicación, ya que no se encuentra. Entonces de una nos dice, hey, hay un error. Y como podemos observar, los errores se marcan en color rojo. Bien, entonces, y es lógico porque como no hemos creado esta clase, nos dice, hey, todavía no has creado esta clase. ¿Qué pasa? Entonces hay que crearla para ponerla en verde. Ya lo veremos a continuación. Bueno, ahora lo que hacemos es crear una carpeta que se llame CRC. Recordando que aquí en el JSON fue lo que dijimos, listo. Entonces lo creamos CRC. Y entonces dice, que nos hace falta la clase publicación. Bien, entonces la creamos, publicación.php. Entonces, probemos, o sea, aquí vamos a ver qué pasa. Si ejecutamos el comando, nos sigue apareciendo el error a pesar de que lo hayamos creado. Bien, no, entonces continuemos. Eh, Vamos a crear aquí PHP y vamos a decir class publicación. Entonces uno diría, uy, no, aquí ya la creé, ya no me sale error. Pero miremos a ver qué pasa. Y nos sigue saliendo un error. ¿Por qué? Porque a este tipo de test no se les pasa nada. Y es como uno confiar mucho en su memoria. Entonces para eso es esto. Entonces aquí decimos, ¿qué nos hace falta? La carpeta app. Bien. Ahora, bueno, yo sé el código que va acá, pero vamos a hacer el ejemplo para ir guiarnos por el ejemplo de pruebas. Mira, entonces vamos a ejecutar el siguiente. Ahora mira lo que me dice. Dice que en la prueba aquí, entonces aquí, mira que ya no. Aquí vamos, ¿cierto? Ya creamos la clase. Ahora nos está diciendo que hay un error en la clase de datos personales que no fue encontrada. Es decir, aquí, entonces de aquí ya se hizo la prueba, ¿cierto? Ahora lo que se hace es que pasa a la siguiente línea. Entonces aquí es donde encuentra el problema. Ahora, entonces, simplemente nos guiamos por eso y creamos. Ay, qué pena, ahí no era. Acá creamos la carpeta CRC, creamos el archivo datos personales .php y hacemos lo mismo. Entonces llegamos, PHP, entonces entramos con el namespace de app y creamos la clase datos personales. Bien, ahora ejecutamos y ahora nos dice, bueno, estamos en este método, ¿cierto? En este método, bien. Ahora nos dice, la llamada al método publicación añadir dp no fue encontrada. Entonces, esto es como hacer una prueba antes de empezar a desarrollar.
Es una prueba que se puede hacer a muy temprana mira, que casi que al inicio, al inicio del proyecto. Entonces esto nos puede venir bien. Bien. Bien, entonces nos está diciendo, hey, no has creado el método añadir DP. Bien, entonces lo que vamos a hacer es irnos a la carpeta de publicación y allí manejar la lógica. Entonces lo que vamos a hacer es crear una variable de tipo protecte. Va a ser una variable que le vamos a decir datos personales, y pueden ser muchos datos personales. Entonces vamos a hacer un arreglo vacío por ahora. Entonces creamos public function, entonces añadir dp. Nos está diciendo que así se debe llamar. Bueno, cierto, añadir dp. Y entonces aquí, ¿qué nos está diciendo? Que va a recibir un parámetro de datos personales. Bien, estamos acá. Podemos hacer datos personales. Pero entonces podemos hacer aquí una validación chévere, diciéndole que sea una instancia de datos personales y que se llame datos personales. Esto lo toma como un hermanito ya que está en la misma carpeta. Entonces bajemos esto por acá. Entonces aquí está la consola y aquí está el código. Bien, entonces vamos a decir que a esta variable de datos personales, que es un arreglo, simplemente le añadimos la variable datos personales que nos envían por parámetro. Bien, entonces ahora ejecutamos la prueba y, y mira, entonces ya nos saca otro tipo de error. O sea que esta también la saltamos. O sea que ya pasamos esta línea, ya validamos esta línea. Ahora nos está diciendo cuente dp, que aquí nos está diciendo que esto tampoco ha sido creado, entonces que la creemos. Y así nos podemos ir guiando básicamente por las pruebas. Entonces aquí podemos observar los tipos o los tests o las pruebas que estamos haciendo. Aquí podemos observar, por ejemplo, cuando iniciamos con las instancias, cuando ejecutamos el comando. Pero entonces aquí hay que cambiar porque no es PHP unit, sino PHP. Yo miro cuál es el comando. Es vendor, qué pena. Entonces sería vendor bin php unit. Este es el comando correcto. Pero bueno, ya después corrijo este documento. Entonces, aquí es como lo que hemos venido haciendo, ¿cierto? Pero a través del código. Esta es la documentación. Aquí estamos haciendo. Listo. Entonces nos vamos a parar en la clase publicación y vamos a crear el método que nos está haciendo falta. Entonces nos está haciendo falta, nos está diciendo que cuente de P. Bueno, entonces vamos a crearle public función y dice que se llama cuente de P. Entonces este código es muy sencillo, lo único que tiene que hacer es retornar. Utilizamos la función count de este lenguaje PHP y le decimos que es que cuente estos datos personales y terminamos con punto y coma.
Bien, ahora ejecutamos nuestro comando para hacer las pruebas. ¿Y qué nos dice? Entonces ya nos dice, ella le hace falta obtener DP. Es decir, ya pasamos esta línea. Ahora vamos para acá, mira, obtener DP. Ahora vamos a crear ese método. Bien, entonces vamos a programar acá el método que nos están diciendo. Public function. Nos están diciendo obtener DP. Entonces este también es un código muy sencillo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces vamos a obtener, decimos que nos retorne la variable datos personales. Bien, ahora limpiamos esta consola con el comando clear. Damos en nuestro comando para mirar cómo van nuestras pruebas y pasamos de estar tener errores, estar en rojo, a estar en OK, es decir, que pasamos las pruebas. Entonces, ¿qué se hizo? Dice, se hizo un test donde hicimos dos afirmaciones. Entonces, mira, aquí lo que hicimos fue básicamente como añadir los datos personales a la publicación, contar los datos personales. Y aquí lo que se hizo fue obtener los datos personales. Y podemos ver que en la lógica también se hace de la misma manera. Se añaden los datos personales, se cuentan y se obtienen. Bien, pero bueno, ¿qué pasa si yo en vez de crear una instancia, lo que hago es enviar, por ejemplo, esto, con datos personales y ejecutamos? Entonces nos dice, no, es un stream y necesita es una instancia de un objeto que podemos ver, vea, nos están diciendo, hey, necesitamos una instancia y nos pasaron fue un stream. Entonces, para eso sirven las pruebas. Es decir, que nuestro programa está hecho para que no pasen este tipo de errores. Bueno, entonces aquí simplemente lo dejamos como estaba, new, datos personales y ejecutamos otra vez y obtenemos el resultado esperado. Bueno, y esto es una pequeña prueba para añadir datos personales a una publicación. Podemos refactorizar, bueno, sabiendo que refactorizar es mejorar el código pero sin alterar el resultado. En este caso pues, se hicieron pues un pequeño ejemplo de pruebas y cómo llegar o pasar de errores a de una vez arreglarlo, ¿cierto? Y irnos guiando a través de, de estas ayudas de PHP Unit que íbamos línea por línea e ir programando, ir haciendo pruebas antes de programar. Y pues me parece una buena actividad, una buena práctica. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.